Saludos opositores y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vídeo en el que repasaremos el apartado cuarto del tema primero para las oposiciones de funcionarios de justicia y que hace referencia a la elaboración de las leyes. Para ello, en primer lugar, pues haremos un breve repaso a qué se entiende por ley y cuáles son o serían las disposiciones normativas con rango de ley y algunas peculiaridades que alguna de estas disposiciones presentan. Seguidamente entraremos ya en el proceso en sí de la elaboración de las leyes y para finalizar atenderemos a algunos aspectos relevantes de un tipo especial de disposición normativa como son los tratados internacionales. Como siempre, espero que el vídeo les sirva y les sea de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Echen un vistazo a los enlaces que os dejo en la descripción porque ahí encontraréis más contenidos descargables y sin más que añadir, empezamos con el estudio de la elaboración de las leyes. Bien, pues para empezar hay que saber qué implica que una norma sea una ley o que una norma tenga fuerza o valor de ley. Y hay que entender primero qué posición ocuparían las leyes dentro de nuestro sistema de fuentes normativas del ordenamiento jurídico. Y para ello nos apoyamos en la conocida pirámide de Kelsen. Usando como referencia esta pirámide, podemos ver que en la cúspide pues estaría la Constitución, que sería la norma superior o norma primera del ordenamiento jurídico, y a la que el resto de las normas deberán atenerse. En el siguiente escalón tenemos a los tratados internacionales, que son disposiciones un poco especiales en tanto que implican una cesión de competencia a estamentos u organizaciones externas a nuestros poderes del Estado, y que eso lo veremos más detenidamente en el último apartado de este vídeo. Y justo en el siguiente escalón ya se encontrarían las leyes en sus diferentes formas, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Y por debajo de ella, las normas que tienen fuerza, valor o rango de ley. Y luego ya estarían los reglamentos y demás manifestaciones normativas que por el momento en este vídeo no nos interesan. Y nos quedamos en el estamento o en el escalón de las leyes. Bien, eso por un lado. Por otro, hay que saber que tanto la ley orgánica como la ley ordinaria serían manifestaciones del ejercicio del poder legislativo, representado en las Cortes Generales. Es decir, es el poder legislativo el encargado de dictar las leyes en su ejercicio de potestad legislativa. Pero hay que tener en cuenta también que esta potestad legislativa puede ser cedida en momentos concretos al poder ejecutivo, trasladándole por tanto al gobierno esa potestad para dictar disposiciones con fuerza o con rango de ley, y que también veremos más adelante. Pero quédense con la idea de que la potestad para dictar las leyes la tiene como norma general el poder legislativo, es decir, las Cortes Generales, y que en ocasiones concretas pues también la puede llegar a tener el poder ejecutivo, que es el gobierno. Pues bien, entrando un poquito en materia en el tema de las leyes, en cuanto a la diferencia o la relación que existe entre ley ordinaria y ley orgánica, ya que ambas comparten el mismo estamento o la misma posición en la pirámide, pues dejando a un lado los aspectos procedimentales que se establecen para su aprobación, la relación principal entre ambas leyes o entre ambas disposiciones legislativas no sería una relación jerárquica, aunque sí, formalmente se pudiera llegar a entender que una ley orgánica está posicionada por encima o que es más importante que una ley ordinaria, por su forma de aprobación, pero realmente la relación entre ambas formas de ley es material, es decir, por la materia que trata. La Constitución, en su artículo 81, reserva determinadas materias para ser reguladas solo por ley orgánica. Por tanto, una ley ordinaria no entrará o no debería entrar en conflicto con una ley orgánica, en tanto que cada una regula materias diferentes. ¿Y cuáles son esas materias, no? ¿Cuáles son esas materias que dice el artículo 81? Bien, pues atendiendo al tenor literal del artículo, nos dice que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, es decir, la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, los artículos de 15 a 29. De hecho, por poner un ejemplo, el artículo 21, que es el que reconoce el derecho de reunión, pues su regulación está en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión. Lo mismo pasa con el derecho de educación y así con todas aquellas leyes que regulen derechos fundamentales y libertades públicas. También prosigue el artículo diciendo que son leyes orgánicas las que aprueben los estatutos de autonomía.
Por eso, si lo miramos en el BOE, los estatutos de autonomía se llaman realmente Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o Ley Orgánica por el que se reforma el Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma que sea. También se regula mediante Ley Orgánica el régimen electoral general, que sería la Ley Orgánica del régimen electoral general. Y por último, las demás que estén previstas en la Constitución. Es decir, en este último inciso, el artículo establece la posibilidad de que la Constitución tenga determinadas cuestiones también reservadas a ley orgánica. Un ejemplo de esto lo tendríamos dentro del título que regula el Tribunal Constitucional, en el artículo 165, que establece que una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, etcétera, etcétera, y reflejo de esa habilitación constitucional se crea, pues, la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con el Defensor del Pueblo y con otras materias que la Constitución marca para ser regulada como ley orgánica. Bien, y en cuanto a la ley ordinaria, pues poco más habría que añadir, más allá de que, al igual que ocurre con la ley orgánica, es la manifestación del poder legislativo representado en las Cortes Generales. Y en cuanto a las materias que regula, pues serían aquellas para las que no esté establecida en la Constitución una reserva de ley orgánica. Esa limitación también funciona a la inversa. Es decir, una ley orgánica no puede entrar a regular aspectos que no estén dentro de la esfera de la reserva que hace la Constitución a una ley orgánica. Quedando entonces todas aquellas materias que no esté reservada a una ley orgánica, pues reservada o establecida para que se regule mediante una ley ordinaria. Bien, pues seguimos avanzando y también existen, como ya se dijo, disposiciones normativas con fuerza o con rango de ley que no están elaboradas por el Poder Legislativo, que son los decretos legislativos y los decretos leyes. Que estas disposiciones tengan fuerza de ley implica que pueden llegar a regular aspectos que estén ya regulados por una ley ordinaria anterior, llegando incluso a derogar esa ley en los aspectos que entren en conflicto. Estas disposiciones no serían catalogadas leyes como tal, ya que no son realmente una manifestación directa del Poder Legislativo, aunque sí una manifestación indirecta, pues son aprobadas o elaboradas por el Poder Ejecutivo. Y lo que aquí existe es una cesión en asuntos y momentos particulares de la potestad legislativa del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Bien, pues vamos a ver estas dos figuras y vamos a ver en primer lugar el decreto legislativo, que está regulado en los artículos de 82 a 85 de la Constitución, y dice el artículo 82 que las Cortes Generales podrán delegar, palabra clave, delegar, en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Recordemos, el artículo anterior sería el artículo 81, que es el que regula las materias reservadas a ley orgánica, por lo que tenemos la primera peculiaridad o limitación, y es que las Cortes no van a poder delegar al Gobierno potestad para dictar normas que tengan reserva de ley orgánica. Bien, ¿y por qué las Cortes tienen que delegar la potestad de dictar normas? Pues recordemos, porque la potestad legislativa la tiene el Poder Legislativo, es decir, las Cortes Generales y no el Gobierno. Por tanto, para que el Gobierno tenga la potestad para poder dictar normas, necesita esa habilitación o, como dice el artículo, una delegación. Bien, pues sigue el artículo diciendo que la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, es decir, las Cortes les da unas líneas generales al Gobierno para que éste articule y desarrolle una norma bajo esas directrices, y la siguiente posibilidad de delegación legislativa al Gobierno sería por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Es decir, cuando existen varios textos legales que regulan aspectos de una determinada materia y las Cortes, mediante una ley ordinaria, en este caso, pues delegan al Gobierno la capacidad de refundir esos textos legales en uno solo. Un ejemplo de esto que hablamos sería el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por poner un ejemplo. Por tanto, y esto puede ser pregunta de examen, recuerden que una ley de bases para un texto articulado y una ley ordinaria para un texto refundido. Bien, pues sigamos con el artículo viendo cómo se hace esa delegación legislativa o qué parámetros debe cumplir.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Es decir, una vez que el Gobierno elabora la norma, ya no puede volver a elaborarla. Esa delegación competencial, pues acaba ahí. No es una delegación competencial permanente o, como dice el artículo, no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Y tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Es decir, la delegación se hace solo al Gobierno. Siguiendo con los apartados 4, 5 y 6 del artículo 82, que lo que hacen es redundar en la forma de delegación, señalando en el apartado 6 que se pueden establecer incluso mecanismos de control a esa delegación legislativa, y nos pasamos ya al artículo 83, que establece ciertos límites o prohibiciones al ejercicio del Gobierno de la potestad legislativa cedida, al establecer que las leyes de bases, recuerden, las que ceden potestad para elaborar un texto articulado, no podrán en ningún caso a. autorizar la modificación de la propia ley de bases y b. facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Con ello, ¿qué es lo que se intenta? Pues se intenta evitar que el Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, aprovechando esa delegación legislativa, pues invada competencias del Poder Legislativo. Artículo 84. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Estos realmente son mecanismos para que exista cierto orden dentro del ordenamiento jurídico, evitando el choque entre las distintas fuentes del ordenamiento. Y artículo 85. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Bien, pues una vez visto el decreto legislativo, vamos ahora a ver el decreto ley. De nuevo, estamos ante una norma con rango, fuerza o valor de ley que es dictada por el Poder Ejecutivo, pero esta vez tiene la peculiaridad de que no necesita habilitación o delegación del Poder Legislativo. Es decir, esta sí es competencia absoluta del Gobierno sin necesidad de ninguna cesión competencial. Bien, ¿y cuándo puede entonces el Gobierno hacer uso de esta competencia que tiene para elaborar normas con fuerza de ley? Bien, pues los casos están, obviamente, tasados, y son los que se regulan en el artículo 86 de la Constitución, que establece que, en su apartado primero, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes. Por tanto, ya tenemos la primera cualidad de un decreto ley, y es que el Gobierno solo puede hacer uso de esta herramienta normativa en caso de urgente necesidad y de forma extraordinaria. En cuanto a los límites del uso del decreto ley, sigue el artículo diciendo que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos reguladas en el artículo primero, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Es decir, los aspectos más importantes y que coinciden en la mayoría de los casos con los que se regulan mediante ley orgánica. Bien, también dice el artículo que estas disposiciones que aprueba el Gobierno son provisionales, y esto significa que están sometidas a plazo. ¿Y qué plazo? Pues un plazo de 30 días, para que el Congreso, que es el que tiene la potestad legislativa, convalide o derogue esa disposición. Tal y como señala el apartado segundo del artículo 86, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Y por último, el apartado tercero del artículo establece que, durante el plazo establecido en el apartado anterior, los 30 días, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, que en eso entraremos más en profundidad en el siguiente apartado cuando hablemos del procedimiento de elaboración de las leyes. Por tanto, y resumiendo, la potestad para elaborar las leyes la tiene el Poder Legislativo. Las leyes tienen dos formas, la ordinaria y la orgánica, reservada solo para algunas materias, y esa potestad legislativa la puede tener también el Poder Ejecutivo, o por delegación o por urgente necesidad.
y las normas que realiza el Poder Ejecutivo en estos casos se dice que tiene fuerza o rango de ley y se colocan en el mismo nivel dentro del ordenamiento jurídico. Bien, ya hemos visto los tipos de leyes que existen y sus peculiaridades. Vamos a entrar ya en la elaboración de las leyes. Hablaremos aquí de cómo es el proceso de elaboración de una ley, se entiende por parte del Poder Legislativo, es decir, cómo es el proceso común de elaboración de una ley ordinaria y de una ley orgánica. Bien, pues, ¿cómo empezamos, no? Para empezar, iniciativa legislativa. ¿Quién puede proponer que se realice una ley? Ojo, no quién aprueba, sino quién propone para que se apruebe. Bien, pues esto está recogido en el artículo 87 de la Constitución, que establece que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. También, apartado segundo, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Ahora entraremos a la diferencia entre solicitar un proyecto al Gobierno o remitir una proposición. Y por último, apartado tercero, una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos para la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas, es decir, 500.000 firmas o más. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Bien, pues importante conocer, llegado a este punto, pues que una cosa es un proyecto de ley, que lo hace el Gobierno, y otra cosa es una proposición de ley, que lo hace el resto de los órganos mencionados, Congreso, Senado, Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas o la iniciativa popular. Bien, pues a este respecto, el artículo 88 establece que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Aquí volvemos a la diferencia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ya que el Gobierno, que aprueba su proyecto de ley en el Consejo de Ministros, debe después someter al Congreso para que éste se pronuncie, ya que, recordemos, la potestad legislativa la tienen las Cortes Generales y no el Gobierno reunido en Consejo de Ministros. Bien, y vamos ahora a ver las proposiciones de ley. Artículo 89. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. Aquí se le reconoce implícitamente a los proyectos de ley que hace el Gobierno cierta prioridad en la tramitación a las proposiciones de ley. Sigue el apartado segundo diciendo que las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en este como tal proposición. Bien, pues eso en cuanto a la iniciativa legislativa. Vamos ya a entrar en el proceso de elaboración de la ley, regulado en el artículo 90 de la Constitución. Bien, pues para que nos entendamos, ya tenemos una propuesta o un proyecto de ley el cual llevamos al Congreso para que éste se pronuncie. Pues bien, establece el artículo 90 que, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. Aquí una cuestión importante, y volvemos a la diferencia que hablábamos en el procedimiento de elaboración de una ley orgánica y una ley ordinaria, y es que la ley orgánica, para su aprobación, deberá ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, como establece el apartado segundo del artículo 81, que dice que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, mientras que para la aprobación de una ley ordinaria es necesaria una mayoría simple, como lo regula el artículo 79. Bien, pues una vez aprobado o no aprobado el texto y enviado al Senado, como dice el artículo, a partir de que el Senado recibe el texto, el Senado, tiene 2 meses para pronunciarse sobre él y puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. Bien, en caso de que el Senado en esos 2 meses no aporte enmiendas ni oponga un veto al texto, pues digamos que esa ley ya está lista para ser sometida al rey y ya está lista para su sanción. Pero ¿qué ocurriría en caso de que el Senado vetara esa ley o ese proyecto de ley o le introduciese algunas enmiendas?
Bien, pues continúa el apartado segundo del artículo 90 estableciendo que el proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. Es decir, para que nos aclaremos, si hay un veto del Senado, el Congreso tiene que volver a ratificar ese texto por mayoría absoluta o por mayoría simple cuando pasen 2 meses desde el veto del Senado. Y en caso de que hubiera enmiendas, pues deberá aceptar esas enmiendas o no aceptarlas por mayoría simple. Por último, apartado tercero, ese plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Bien, pues ya tendríamos la ley aprobada por las Cortes. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Pues sería sancionar la ley. Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Aquí hay que tener cuidado porque la publicación de una ley no implica que esa ley entre en vigor. La vigencia de una ley pues estará establecida como norma general en la propia ley y si la ley no se pronunciara al respecto, pues lo que habría es una vacatio legis que se llama de 20 días. Bien, pues una vez acabada todo el proceso de elaboración de una ley, vamos a volver ahora a lo que dejamos pendiente cuando veíamos el decreto ley, para el caso de cuando el Gobierno elabora un decreto ley por urgencia, pero en ese periodo que tiene el Congreso para convalidarlo o no, recordemos los 30 días, el Gobierno presenta un proyecto de ley ante el Congreso, con el mismo texto por el procedimiento de urgencia del artículo 86, apartado tercero. Recordemos que dicho apartado establece que, durante el plazo establecido en el apartado anterior, 30 días que tiene el Congreso para convalidar el Real Decreto, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Bien, ¿y qué implica o qué diferencia hay entre usar una u otra vía, ¿no? ¿Qué implica elaborar una ley mediante un decreto ley o elaborarlo mediante un procedimiento de urgencia? Pues si es presentado como proyecto de ley, pues se le dará tratamiento de ley y se abre la puerta a la aportación de enmiendas del resto de los grupos parlamentarios o del Senado, mientras que si es convalidado dentro de esos 30 días por el Congreso como un decreto ley elaborado por el Gobierno, ese texto entraría a formar parte del ordenamiento jurídico sin que ningún otro cuerpo ni ningún otro órgano haya podido participar en su elaboración y solo lo haya elaborado el Gobierno. Y vamos ya para finalizar con el tercer apartado, un apartado dedicado a un tipo de norma un tanto especial que son los tratados internacionales. Y son especiales en tanto que el Poder Legislativo estatal no tiene participación en la elaboración de este instrumento normativo. Realmente lo que ocurre aquí es una especie de cesión por parte del Estado para que un órgano supranacional legisle y esa legislación entre a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Se regula en el capítulo 3 del título 3 de la Constitución, artículos de 93 a 96, y establecen esos artículos que, artículo 93, mediante ley orgánica, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y vemos aquí el primer requisito, y es que la autorización debe ser mediante ley orgánica, con la mayoría que ello conlleva y que ya sabemos y que no vamos a entrar. Y ahora bien, una vez celebrado ese tratado, ¿existen métodos de control? Pues vemos que sí, dice el artículo 93 que corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de esos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Bien, el artículo aquí dice Cortes Generales o Gobierno según los casos. ¿Y eso por qué? Pues porque dependiendo de la materia, habrá algunas que, por su importancia, deberá ser aprobada por las Cortes Generales. Esos casos están tasados y son los del artículo 94, que son los tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero, tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Bien, pues tanto el Congreso como el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
Bien, y seguimos. ¿Y qué pasa cuando un tratado internacional tenga disposiciones contrarias a nuestra Constitución? Pues dice el artículo 95 que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Es decir, ante una normativa comunitaria para la que hemos cedido parte de competencia constitucional y que sea contraria a nuestra propia Constitución, pues procederíamos a una revisión y actualización de nuestro texto constitucional. Y, finalmente, artículo 96, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto que para su aprobación. Y bueno, hasta aquí este apartado cuarto del tema primero para las oposiciones a funcionario de justicia. Espero que les haya sido de utilidad, que les ayude para el estudio de vuestras oposiciones. No se olviden de visitar nuestra web, encontraréis muchas más herramientas de apoyo al estudio y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.